Animales, plantas, bacterias, virus y hongos, todos sujetos a la misma selección, la selección natural. Pero, ¿qué significa estar sujeto a la selección natural? En primera instancia, es importante precisar cuál es el motor de la selección natural, la variación genética. Esta variación se entiende como esos cambios que hacen diferentes a cada uno de los individuos dentro de una población, de una misma especie, comúnmente representados con mutaciones, aunque hay muchos otros procesos que provocan variación. Las mutaciones heredables y la recombinación de estas durante el proceso de meiosis son lo que permite que la selección natural actúe sobre estos cambios que pueden ser beneficiosos o no para un grupo de organismos dentro de una población, con respecto a su medio ambiente. Así, cada ser vivo consta de caracteres fenotípicos y genotípicos, es decir, atributos que son propios de cada especie, que lo proveen de cualidades para tener una eficacia biológica. Tener una eficacia biológica significa que tienes las características adecuadas para estar adaptado a tu biotopo o tu entorno natural, y así poder desarrollar tus funciones vitales sin muchos problemas, cumpliendo tu respectivo ciclo de vida y, sobre todo, superar las presiones de selección para poder dejar una descendencia fértil. Si un ser vivo no está dentro de la media poblacional óptima de adaptación, esto puede tener complicaciones para poder sobrevivir. Esta regla es medida mediante una gráfica llamada norma de adaptación, que miden los caracteres variables de los individuos de una población con base en una frecuencia que oscila a favor de los caracteres más representativos, los que ayudan a que estos puedan desarrollarse bien. Cuando cierto organismo no cuenta con las características óptimas y está lejos de la media, tiene muchas probabilidades de ser sometido a presiones de selección que afecten su capacidad de reproducción y no pueda dejar descendencia. Cuando se dice que ciertos atributos están expuestos a presiones de selección, se entiende que los individuos tienen pocas probabilidades de reproducirse o elevadas probabilidades de no hacerlo, e incluso morir por cuestiones adversas, propias del entorno. Por ejemplo, en el caso de los animales, supongamos que nace una gacela que no tiene las mismas condiciones físicas para correr como sus compañeras. Esto la vuelve vulnerable entre los depredadores que acechan a su alrededor, debido a que sus condiciones están fuera de la media de adaptación y, por ende, tiene más probabilidades de morir. Ahora digamos que, como esta gacela, por razones propias de la dinámica poblacional, hay algunas más que nacen con las mismas condiciones, no pudieron desarrollarse bien y no pueden correr como las otras. Entonces se dice que esta población de gacelas está sujeta a una presión de mutación que le confirió esta nueva característica, y la frecuencia de los organismos más aptos se reduce. Por lo tanto, las mutaciones pueden ser un factor para determinar cuán apto es un fenotipo para sobrevivir y desarrollarse. Por supuesto que esta curva de Gauss no siempre es así, porque depende mucho de cómo está compuesto el ambiente, cuáles son las necesidades fisiológicas que el organismo necesita para sobrevivir y sus adaptaciones a las mismas. Como puedes ver, la selección de los fenotipos más aptos depende de las presiones de selección del ambiente, por lo que muchas de esas características varían en cuanto a las condiciones del entorno, depredadores, parásitos e incluso la fuerza de un sistema inmune ante agentes externos. Ahora que entiendes en qué se basa la selección natural, pongamos ejemplos con humanos y microorganismos. Las personas que por azares del destino nacen con algún síndrome, muchas veces cuando esta condición resulta ser heredable, no tienen la capacidad de reproducirse o su descendencia resulta infértil. Pareciera que el mismo genoma sabe cuándo hay alguna anomalía, alguna mutación, y por ende no desarrolla perfectamente órganos sexuales, ni los óvulos, ni los espermatozoides. Esto quiere decir que este ser vivo no tendría la capacidad de dejar descendencia, y su linaje se extinguirá por una nula eficacia biológica. Hay mutaciones que más que ocasionar un síndrome pueden ser letales, y lo más probable es que el individuo no viva mucho, la muerte sea prematura o no alcance el tiempo suficiente. Días, semanas o meses básicamente fueron sujetos a la selección por el hecho de que sus atributos sean diferentes a la media adaptativa, y no cumplir con los requisitos que la especie tiene para vivir como un individuo promedio. Las primeras son más bien mutaciones que no son letales, y estas pueden apreciarse a simple vista o no, y muchas veces pueden permitir una vida promedio, sin ningún problema mayor, debido a que sus características no son despreciadas por la selección natural, y porque la medicina actual nos libera de muchas de estas ataduras naturales.
Ahora veamos un ejemplo de selección natural en un tiempo y espacio determinado. Un ejemplo de ello es alguna pandemia. Los virus, bacterias y hongos pueden afectarnos debido a que sus necesidades les exigen ciertos recursos para sobrevivir. Somos susceptibles a la infección de estos microorganismos, y como sistema de defensa ostentamos el tener un sistema inmune eficiente para poder erradicarlos. Actualmente lo reforzamos con ayuda de fármacos, porque en la mayoría de los casos depende de qué tan bien esté organizado el sistema inmunológico y qué tan fuerte es para enfrentar una batalla biológica. Si el organismo tiene las adaptaciones adecuadas para luchar contra nuestras defensas, este ganará la batalla. En este sentido, la naturaleza está ejerciendo presiones de selección sobre nosotros, debido a que podemos no ser lo suficientemente fuertes para eliminar al agente infeccioso. Tu estilo y forma de vida son los que pueden determinar qué tan preparado puedes estar para afrontar este proceso de selección natural. Los individuos que no tienen la capacidad de eliminar a los microorganismos tienen altas probabilidades de morir. Desde una perspectiva ética y moral, estas muertes son lamentables y funestas, pero en la naturaleza esto es algo tan normal porque así ha sido por millones de años. Básicamente, una especie no se puede dar el lujo de dejar a los individuos más débiles ante una catástrofe que les someta a fuertes presiones de selección natural. Por ende, los más aptos son aquellos que vivirán más. Una pandemia nos debe dejar una lección importante, y esa es la de cuidarse, comer sanamente, hacer ejercicio, no poner en riesgo tu vida, y estar muy pendiente de tu salud. De esta manera puedes afrontar muchas enfermedades sin muchas complicaciones, excepto si el microorganismo es más fuerte que tu sistema inmune y que cualquier otro fármaco existente. Porque recordemos que también las bacterias, los virus y los hongos buscan la manera de prevalecer en este mundo, creando sus resistencias y adaptaciones. Lo que son presiones selectivas negativas para ti son atributos adaptativos para un microorganismo patógeno. Enfermarse siendo una persona sana en cierta medida es bueno, porque así crea resistencias, y si este atributo resulta ser heredable lo transmites a las siguientes generaciones en un exitoso proceso de adaptación, para ser más resistentes ante las adversidades del medio. Las condiciones con las que manejas tu vida, igual, con el tiempo pueden crear organismos más fuertes. No sabemos si el humano actual podrá responder a adversidades que habrán dentro de N cantidad de años. Existe la posibilidad de que haya humanos en el futuro que tengan capacidad de eliminar cualquier virus conocido actualmente en cuestión de minutos, de eliminar parásitos en menos de una semana, tengan la capacidad de tener mejor memoria y cognición, aunque al no ser los únicos que se adaptan al medio ya habrán surgido nuevos virus y nuevos parásitos. Pero también cabe la posibilidad de que la selección natural no nos favorezca, hasta extinguirnos como especie, y dejar que otras especies en la Tierra hagan su lucha por dominar este planeta, y muchos más. Quizás seamos la especie más inteligente, capaz de transformar, crear, construir, experimentar y viajar, pero aún estamos sujetos a esta selección natural. Aún así, nuestro fin es inminente, si no por sucumbir ante la selección natural, sí por culpa de la ignorancia, del egoísmo, de la desinformación, de la explotación desmedida de los recursos, la contaminación, las guerras y el hecho de no apreciar nuestro lugar privilegiado en la naturaleza, lo que nos convierte en una especie capaz inclusive de llevar la vida a otros planetas. La vida está hecha solo para aquellos que saben cuán valiosa es de forma intrínseca y cuán valioso es el presente y el futuro en sí mismos. Vive, aprecia, abraza, sé sano, antes de que la selección natural o nuestra propia ignorancia no te lo permitan.